En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Durante las últimas semanas hemos analizado cómo Donald Trump está impactando en la geopolítica mundial. Esta semana vamos a hablar de lo que está pasando dentro de Estados Unidos y la deriva autoritaria de Donald Trump. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la FIDH. Bienvenida. Gracias, hola Carlos. Claire Ravés, ella es consultora política, participó en la campaña demócrata por Kamala Harris en Arizona en 2024. Bienvenida. Gracias por su invitación. En duples tenemos a Cristóbal Vázquez, corresponsal de RFI en Washington. Buenos días. Hola, muy buenos días, es un gusto estar en el programa nuevamente. Estados Unidos, la deriva autoritaria, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Una serie de declaraciones de Trump cada vez más incendiarias y de actos de su gobierno han desatado el temor de que el presidente estadounidense pretenda interferir en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre. Comienza a insinuar fraudes, sin pruebas, ante el temor de que los demócratas ganen y se le compliquen las cosas. Poner en tela de juicio que esas elecciones de midterms puedan suspenderse o al menos alterarse ya supone un signo de estos tiempos. Controlar el Congreso permitiría a los demócratas neutralizar parte de la agenda de Trump y abriría la puerta a lo que el republicano más teme, un juicio político, un impeachment, que podría acabar en su destitución. ¿Cuán pronunciado es el retroceso democrático con Trump? La pregunta es si las instituciones estadounidenses tienen resortes hasta el final de su mandato y quiénes son ahora mismo los contrapoderes. Repasemos lo que dice la prensa. Revista Time, próximo movimiento de Trump, y analiza la deriva del presidente estadounidense. Aquí en Francia, Liberación habla en vez de soft power, del flop power, y dice que la imagen del país se degrada con Trump y eso afecta a sectores como el turismo. No podemos olvidar hoy de hablar del caso que hace temblar al país como hace Le Point, el del pedocriminal Epstein, y cómo puede afectar a Trump. La opinión, para terminar, superlatino con la espectacular actuación de Bad Bunny en la final de la Super Bowl. Hay muchos que ven en la actuación una bofetada ajustada a medida, sin entrar al cuerpo a cuerpo, pero con alegría y potencia. Les voy a preguntar también luego si está siendo este icono puertorriqueño el mayor opositor a Trump. Bueno, el Financial Times habla de la rapidez con la que Trump está degradando, dilapidando las estructuras y los consensos democráticos en Estados Unidos. Jimena, ¿dónde está el freno? Sí, es difícil verlo. Yo creo que hay un tema de temporalidad también, porque Trump, desde que inició orden ejecutiva tras orden ejecutiva, como dice, flood the zone, ¿no? Tratar de lograr la sideración. Y a la vez, los contrapoderes tienen un flujo más lento. En particular, yo creo que la justicia ha hecho muchas cosas, pero obviamente mientras uno pone la queja, la justicia analista se toma tiempo, pero hay que alabar los jueces y fiscales que se han mantenido firmes, no todos, pero muchos de ellos, y por ejemplo casos como el caso del niño Liam, que fue detenido y su padre ha sido liberado. Había una decisión que ha dicho que la detención fue arbitraria. La estudiante que se vio mucho en los videos hace varios meses, que fue detenida por civiles encapuchados en Somerville, también hay un juez bloqueó su deportación. Entonces, si hay contrapoderes como puede ser la justicia, también la prensa, también la sociedad civil, y lo que está pasando en Minnesota, donde lograron que se fuera ICE, es yo creo un logro enorme, pero hay un tema de temporalidades y tal vez hay que hacer que la salsa siga subiendo y que estos contrapoderes se tomen todavía más en serio la gravedad de la situación. Claire, ¿quiénes son ahora mismo los contrapoderes? Porque es verdad, como dice Jimena, que vemos a ciertos jueces, a la prensa, a veces a los ciudadanos en las calles, pero parece que falta articular todo eso. Es decir, el liderazgo demócrata está muy difuminado en estos momentos. Sí, hay un problema de temporalidad, pero falta un liderazgo muy preciso también, porque hay personas como Gavin Newsom en California, como Zoran Mandani en Nueva York, hay ciudadanos, como lo ha dicho también, pero el problema es que no sabemos
quién es el líder y para preparar lo que vamos a hacer después de esa movilización. Y entonces es el problema ahora de los demócratas, porque hay los demócratas socialistas, hay los moderados, y entonces tenemos que funcionar juntos y no sabemos cómo hacerlo ahora mismo. Luego vamos a ver quién podría tomar ese liderazgo demócrata frente a Trump, pero nos vamos a ir a Estados Unidos con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Las elecciones de noviembre, el nuevo objetivo de Trump, Trump más autoritario, que quiere impedir que una mayoría demócrata ponga límites a su agenda e incluso la base de un impeachment o juicio político que acabe en su destitución. El presidente estadounidense habla de cancelar o nacionalizar los comicios. Cristóbal, ¿qué puede intentar? Trump ha dicho 3 cosas que vale la pena resaltar. Primero, que se quiere tomar las elecciones en 15 estados pendulares del país, y esto pues llevaría a que sea la Guardia Nacional la que empiece a vigilar los puntos de votación en estos estados pendulares, y esto lleve entonces a que la gente de pronto con más temor, con más pereza de tener que pasar por todos estos filtros de seguridad, deje de salir a votar, y eso pues le termine afectando a un candidato de oposición a los que apoyaría a Donald Trump en esta elección de medio mandato. También ha dicho que se arrepiente precisamente de no haber sacado la Guardia Nacional en las elecciones que perdió, en las elecciones presidenciales pasadas que perdió. Y esto pues da de alguna forma un indicio de lo que tiene como interés detrás. Es decir, si las encuestas y si la situación política llegado noviembre está muy en contra de él, posiblemente pueda empezar a desplegar esta Guardia Nacional en estas ciudades, como lo hemos visto, ya lo está haciendo en muchas ciudades que son demócratas, que son pendulares, que puede terminar afectando precisamente estos resultados en el medio mandato. Y lo tercero es que él quiere que se apruebe en el Congreso el SAFE Act, que es una ley que va a obligar a las personas a tener que presentar una identificación para poder votar, y también limitar completamente el voto por correo, que sabemos muy bien termina siendo un voto que favorece más a los demócratas. Muchas gracias por esas precisiones, Cristóbal, muy interesante. Es decir, no suspender a lo mejor las elecciones directamente, pero sí intimidar de cierta forma, coaccionar la participación en ciertos estados clave. ¿Qué les parece, Jimena? Sí, es muy preocupante que a 8 meses de las elecciones es que es impresionante. La primera potencia mundial, estamos hablando de esto. Está viendo cómo hace para ganar las elecciones, hacer fraude. Y varias cosas sobre nacionalizar. Efectivamente, él hizo un orden ejecutivo que buscaba poner obstáculos al voto, pero la justicia lo bloqueó. Y entonces ahora tenemos al Departamento de Justicia que está pidiendo las listas, porque normalmente constitucionalmente los estados son los que se encargan de organizar las elecciones, las listas de todos los votantes. Y hay 24 estados que se han negado, pues el Departamento de Justicia está poniendo una querella judicial en contra de ellos porque se han negado cuando no tienen por qué tener que darse las listas. Y toda esta narrativa de fraude que está construyendo cuando en el 2020 perdió. O sea, hizo 60 quejas judiciales que perdió todas porque no hubo trampa, y perdió todos los swing states, no fue de un poquito. Entonces, reconstruir una narrativa para ir preparando tal vez a su base para que actúe diciendo que hay fraude cuando pierda, es muy preocupante que esté organizando esto. Claro, el escenario de poder abrir un impeachment que acabe con su destitución, con una mayoría demócrata en la Cámara tras las midterms, no sé si es el objetivo que Trump ante todo quiere impedir. Vamos a pensar que en ese eventual impeachment la base del juicio político sería el caso Epstein. De momento contra Trump no pesan cargos, esto hay que dejarlo claro. No es el mismo caso, por ejemplo, que Andrés de Inglaterra, ¿no? O sea, hay que ir separando por bloques. Pero sabemos también que ese caso es el que más le preocupa y que su base electoral de MAGA es el que persigue. ¿Cómo puede afectarle? Sí, por supuesto, es la conspiración de las élites, ¿no? Es lo que Trump dice a su base MAGA también. Pero tenemos que decir que por parte del electorado percibe el discurso sobre la democracia como algo de muy abstracto también. Y no es la misma cosa que temas más inmediatos, con el costo de vida, con la inflación, por supuesto. Y entonces es
algo muy que hay algo muy verdadero con Trump y por supuesto tiene miedo de eso porque si hay una Cámara demócrata, entonces es realmente un riesgo para él. Pero vamos a ver, es que ahora mismo hay un clima también de ansiedad y tenemos que las personas, los ciudadanos que quieren votar contra Trump, si no por los demócratas, pero contra Trump, pueden realmente ir a votar. Y ahora es el desafío. Parte de esos ciudadanos los hemos visto en las calles estos días en Minnesota. Hablamos del laboratorio de Minnesota, donde las tácticas agresivas de esta segunda administración de Trump han generado un renovado sentido de urgencia en gobiernos estatales y locales para impulsar cambios destinados a proteger a sus comunidades inmigrantes, tras lo que estamos viendo y la perspectiva de lo que intuimos que hay en la agenda de Trump. No sé si esto se puede volver fundamental. ¿Cómo se puede articular, sí, Jimena? Yo creo que se puede volver fundamental y tal vez, históricamente cuando hay gobiernos que tratan de volverse dictadura, se salva la democracia en la calle. Uh-huh. Y eso puede pasar. Y es muy interesante y bonito también de ver cómo se han movilizado con pitos, con cacerolas, con teléfonos, todos estos ciudadanos de Minnesota para denunciar lo que está haciendo el ICE. Resulta a veces difícil distinguir entre las agencias federales que ejecutan la política migratoria de la Casa Blanca. Con el caos es aún más complicado saber cuáles son las normas por las que deben regirse e identificar cuándo han sobrepasado los límites de su poder. Esta última cuestión está en el centro del debate nacional, ya saben, después de las 2 muertes en Minneapolis y las protestas. Cristóbal, ¿cuáles son las diferencias entre el ICE y la patrulla fronteriza, las 2 principales agencias migratorias en el país? A mí me gustaría resaltar una cosa, y es que esas 2 personas son las que mediáticamente se han llevado todo el protagonismo, pero desde enero de este año hay cerca de 9 personas que han sido asesinadas por parte de ICE, 6 de ellos o 5 de ellos latinos, y estos no llegan a los medios nacionales o internacionales, y de resaltar también que 32 personas murieron en manos de ICE en el 2025. Entonces, las cifras son alarmantes de la cantidad de personas que mueren por manos y por acciones de ICE. Las diferencias serían las siguientes. Primero, nivel de jurisdicción. La patrulla fronteriza se enfoca en vigilar las áreas fronterizas y sobre todo el área sur fronterizo entre Estados Unidos y México. En cuanto a ICE, pues en temas de jurisdicción se encarga más de velar por evitar crímenes, que se cometan crímenes un poco más generales como la trata de personas, la trata de droga, el contrabando, las drogas, y de implementar las leyes migratorias a las personas que ya están en Estados Unidos, están vinculados pero le reportan a entes diferentes, y esas serían las diferencias principales. Bueno, ¿y por qué Minneapolis? El objetivo, no sé si luego es la extrapolación a ciudades más grandes como Chicago o Los Ángeles. Se lo voy a preguntar a nuestros invitados a la vuelta de pausa. RFI, la selección del mes. Luisa. Vem uma voz falar dos beijos perdidos. Bold et Sunti. Luxe. La fin d'un cycle, le début d'un autre. Mais la magie réside dans le fait de rester comme t'es. Bientôt j'ai les contacts dans le Fontel. Plus les jours passent, plus je m'en moque d'elle et de lui. Gaza et Nali. RFI. En primera plana esta semana con 3 invitados. Jimena Reyes, directora de las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Claire Rabés, consultora política que participó en la campaña de Kamala Harris. Y a distancia nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez desde Washington. Estamos analizando la deriva autoritaria de Trump en el aspecto interno, en el aspecto de Estados Unidos.
Antes de la pausa estábamos analizando lo que ha pasado en Minneapolis con el ICE, estábamos hablando con nuestro corresponsal y les pregunto, ¿por qué Minneapolis? No sé si luego el objetivo sería la extrapolación, como se está pensando, a ciudades más grandes como Chicago o Los Ángeles. Claire. Hay un laboratorio. Sí, es un laboratorio, pero Minneapolis tiene una historia con sindicatos también, y hemos visto una movilización ciudadana, y es importante porque no es un problema entre partidos solamente, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. También tenemos las fuentes de una guerra civil entre la comunidad MAGA y otros ciudadanos, y entonces es muy importante ver que los ciudadanos pueden movilizarse en la calle. Y es Tim Walz, el gobernador de Minnesota, que ha dicho que el país, los Estados Unidos, por supuesto, van a hacer gracias a los ciudadanos de Minneapolis para enfrentarse a Trump. Jimena, las muertes de los manifestantes anti-ICE, de René Good y Alex Pretty, provocaron indignación en Minneapolis, tanto por sus circunstancias como por la respuesta inmediata de los funcionarios federales que calificaron, recordemos, a ambos de terroristas. ¿Por qué es complicado exigir responsabilidades por el uso letal de la fuerza por parte de agentes federales? No debería ser complicado, pero es lamentable. Es lamentable que al más alto nivel del Estado estén justificando ejecuciones extrajudiciales como las de estos dos ciudadanos, pero también los bombardeos, centenares de personas muertas en los bombardeos internacionalmente, y las personas que han muerto en los centros de detención. Pero sobre el tema de Minneapolis y la presencia del ICE, quisiera recordar que efectivamente esto se está dando en otras ciudades, y sobre todo hay un incremento enorme del presupuesto del ICE. O sea, estamos pasando de 6 billones de dólares hace 10 años a 84 billones de dólares. Eso quiere decir más personas encapuchadas, más armas, más arbitrariedad. Además que se sabe que las últimas contrataciones se están haciendo sin verificar el pasado judicial, sin ni siquiera a veces hacer entrevistas. Es que tenemos una realidad paramilitar, prácticamente es una realidad paramilitar. Sí. Y además Trump planea reforzar con otros 12.000. Es una barbaridad. Sí, y va a ser realmente el brazo armado de Trump, porque cuando habló de las elecciones también dijo que a lo mejor podían mandar al ICE, que no tiene nada que ver el ICE con las elecciones, y además para que las elecciones sean libres se necesita que no haya policías militares amenazando a la gente. Vamos a volver a Estados Unidos con nuestro corresponsal, con el liderazgo demócrata Cristóbal difuminado, los contrapoderes debilitados, la justicia influida. Trump pretende desdibujar la separación de poderes y los límites entre los estados y el gobierno federal. Buena parte del país ve necesario poner límites, pero las respuestas son incipientes y desiguales. Algunos jueces y ciudadanos organizados le han plantado cara, pero parece insuficiente. ¿Todo se fía entonces ahora a un vuelco en las midterms? ¿Por qué es tan complicado articular ese contrapeso a Trump en la sociedad, entre la sociedad civil y la oposición política, Cristóbal? Porque hay mucha represión estatal, hay mucha represión en la libertad de expresión, porque esta represión y esta censura lleva a mucha autocensura y lleva a que en una sociedad ya singularizada, es decir, completamente aislada, donde la comunidad no existe, pues eso hace que no se crea un sentido de comunidad, que el concepto de comunidad sea muy, muy lejano a una realidad en este país. Hay un tema que empieza a no sonarle muy bien a la gente que ha depositado toda su esperanza en Donald Trump, y es el tema Epstein, porque la gente se vuelve a quedar un poco como en el limbo, como de, bueno, ¿y ahora en quién creemos? ¿Qué confiamos? ¿A quién le estamos depositando nuestra esperanza? Y creo que esa pregunta está muy presente y va a estar muy presente en las próximas elecciones. Autocensura, decía el corresponsal. Claire, Jimena, ¿qué les parece? Esta autocensura como una especie de anestesia para la oposición. Sí, creo que hay un clima de ansiedad, y es muy importante porque hay una intimidación que puede ser contagiosa dentro de la población.
Sí, hay miedo en los espacios económicos. O sea, hay que ver también que Trump se atacó a los bufetes de abogados, a quien lo critique, inclusive en el extranjero. Ya la gente dice, uy, no puedo decir eso porque no va a tener mi visa esta. O sea, ha logrado impartir miedo en todas partes, pero eso no quiere decir que no hay que confiar en la capacidad de la ciudadanía y de los funcionarios norteamericanos en luchar, en fighting back, como dice, contra esta deriva autoritaria que se está dando. Y en ese sentido, pues, mencionabas lo de Minnesota. Yo confío mucho en esto, y también se mencionaba la situación de Epstein. Yo creo menos que el tema Epstein y la violencia sexual y de género va a ser un tema que va realmente a debilitar a Trump. Es que Trump ha sido considerado responsable de agresión sexual ya. Y hay que ver también todas sus salidas sexistas, etcétera, y no ha pasado nada, lo eligieron en las primarias. Pero sí la posibilidad de que la ciudadana se una con una dimensión transversal. No toques a mi vecino. Y ahí, perdón, mencionabas al inicio a Bad Bunny. Bad Bunny, eso me interesaría comentarlo. Sí. ¿Qué les pareció en la Super Bowl? Sí. En la final de la Super Bowl. Es decir, fue una bofetada, pero muy fina, ¿no? Sin entrar en el cuerpo a cuerpo, muy alegre, eso que llaman a lo mejor la revolución de la alegría frente a Trump, es decir, no entrar con sus propias armas. ¿Qué les pareció, Claire? Sí, es muy interesante, ¿no?, el fenómeno y lo que simboliza él también. Sí, exactamente. Lo que simboliza él, pero también el acto político, porque es un acto de resistencia también, pero fino, muy fino, con los hispanohablantes también, y creo que es muy importante porque es el segundo idioma en los Estados Unidos. Más de 13% de la población habla español, y entonces es muy importante dar dignidad también a los que se quedan a casa ahora con miedo de ICE. Y entonces es muy importante de ser contagioso también, que la movilización también puede ser contagiosa contra Trump. Sí, yo creo que los dos últimos mensajes al final fueron muy importantes, ¿no? Cuando pone la pelota y We Are America, somos América, y también aquí estamos. Y los nombres de todos los países americanos, una forma de reivindicar que también los latinos han contribuido a construir Estados Unidos, y la reacción de la gente, inclusive que no habla español, muy positiva, no todos, pero muy positiva sobre este acto de resistencia, de liderazgo a través del amor. A mí me gusta mucho cuando, Pues vamos a seguir hablando de nombres propios, porque además de Bad Bunny vamos a hablar de otro tipo de nombres, y a diferencia de su primer mandato, Cristóbal, volvemos contigo hasta Washington, preocupa la radicalidad especialmente de algunos de los colaboradores más cercanos a Donald Trump, como la portavoz Caroline Leavitt o el consejero Stephen Miller. Ya estos casos es que ni siquiera hablamos de ultraconservadores, sino directamente en supremacistas sin pudor que hacen explícito lo inimaginable. ¿Qué peso tienen en la actual administración de Trump, y cómo se explica este auge supremacista? Yo creo que sí tienen bastante poder Stephen Miller y Karen Leavitt y otras figuras ahí que se declaran abiertamente pues, nacionalistas blancos. Además, ya tienen un ejército que actúa como paramilitar acá en Estados Unidos, y es precisamente ICE, ¿no? ICE, que tiene además ya un presupuesto, le aumentaron el presupuesto por $75 mil millones en este Big Beautiful Bill que promueve tanto Donald Trump y los republicanos. Son 21,000 agentes de ICE por todo el país, pero aquí en Washington, y sobre todo de cara a la relación con Donald Trump, los grupos de poder generan mucho contrapeso a este discurso nacionalista blanco. Entonces, es muy difícil saber quién en realidad le está hablando al oído y quién influencia a Donald Trump, cuando en realidad lo que hay detrás es una agenda de enriquecerse él y su familia personalmente y de sacarle provecho al gobierno. Yo creo que la gente está en una situación tan complicada económicamente, va a llegar un momento en el que o se pronuncian en las urnas o se van a pronunciar de otra manera.
Claire, ¿qué le parecen estas personas tan cercanas a Trump de su círculo, que ya no son los del primer mandato, son gente mucho más extrema y supremacista? Los casos de Levitt o de Stephen Miller. Sí, y es muy importante porque Stephen Miller es uno de los lugartenientes de Trump, que ha preparado el segundo mandato con sociólogos, con ideológicos y con el equipo del proyecto 2025. Y es muy importante porque en el primer mandato Trump sostiene el Partido Republicano también, y ahora es más su interno directo, y entonces tiene más confianza también en sus lugartenientes. Y es muy importante porque toman decisiones con el ICE y con los jueces también, que son importantes para... no sé cómo se dice, pero la autocracia sí. de Trump. No sé si el hecho de que el presidente de Estados Unidos esté ensayando la ocupación de su propio territorio dispara, al final de cuentas, el riesgo de un conflicto civil, Jimena. O es muy grave presentar esto, pero bueno. Sí, tal vez no hasta conflicto civil, pero sí claramente hay una línea de supremacista, blanco, racista, y quisiera insistir en que Trump es racista y supremacista blanco. Entonces lo hace bajo chiste. Sí, me equivoqué, no quería poner ese video de los Como vimos el otro día con los Obama, ¿no? Entonces, estos ideólogos están construyendo esta voluntad de crear una sociedad basada en eso, pero también como está el clan económico, y eso es central porque hay un riesgo de corrupción muy grande, y detrás de todo eso es también esa voluntad de enriquecerse y de enriquecer a todos los amigos. Entonces, el tema del conflicto entre dos poblaciones, yo no pienso que vamos a ir hacia allá, sino más bien la captura de la estructura del Estado. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Jimena, nuestro corresponsal Cristóbal y Claire, y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.